Una de las cosas que yo quiero enfatizar antes de entrar a este capítulo, Juan, hermano, si hay uno de los capítulos de la Biblia que es bien conocido y controversial y que es muy claro, ese es el capítulo que acabamos de leer. Si usted hace una encuesta entre todos los cristianos de todo el mundo que leen la Biblia, la palabra del Señor, y usted les pregunta cuáles son los 10 capítulos más leídos, más controversiales, más interesantes y más conocidos por la iglesia, Juan sin duda estaría entre los primeros 3, o si no, es decir, entre los primeros 2, el capítulo que acabamos de leer. ¿Por qué es tan importante el capítulo que acabamos de leer, el capítulo 14? Haga cuenta y caso que este es un discurso de despedida momentánea de Cristo. Él ya en esto que estamos viendo, él ya ha lavado los pies a sus discípulos. La conversación, la enseñanza después de la cena, usted se puede hacer una imaginación. Los otros evangelios presentan un pedacito nada más de la última cena. Juan empieza a presentar esa última cena desde 6 días antes de la Pascua. Empieza a presentar a Jesús enseñando en el templo, pero en esa última noche, hermano, que quizás empezó bien temprano porque habló de tanto, el tema que nosotros vimos desde el capítulo 12 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, es el mismo tema, es la misma conversación, es lo mismo que Jesús empezó a explicarle a sus discípulos en ese discurso de despedida. Antes de entrar en esto que es el discurso de despedida, que Jesús le está dando señales a sus discípulos, a sus seguidores, yo quiero preguntar aquí para aclarar cualquier incógnita. ¿Cuántos tienen problemas con la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en entender esa parte? Yo sé que hay muchos cristianos que tienen muchos problemas en eso, ¿verdad? Especialmente cuando nosotros estamos empezando, uno no sabe quién orar. Uno escucha que mencionan al Padre y uno dice, ¿y quién es ese viejito? Dice, ¿no les pasa así a ustedes? Y mencionan al Hijo, ¿quién es ese muchacho? Dice, y el Espíritu Santo, y como que empieza ahí, ¿verdad? Eso pasa, hermano, pero yo le hago, usted tiene problemas todavía para entender eso, pues lea este capítulo detenidamente y haga un bosquejo para que usted se lo aclare. Pero lo que más claro es, lo que a mí me aclara mucho esto, entre la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que el tema central de toda la Biblia se refiere únicamente a la redención del hombre. Y para redimir al hombre pecador, no lo puede hacer un ángel. No lo pudo hacer un ángel, no lo podía hacer un sacerdote, no lo podía hacer un profeta, no lo podía hacer un juez, no lo podía hacer un rey. Era necesario que el Hijo de Dios, prometido en Génesis, el verbo, la palabra, la promesa, se encarnara, como lo vimos ahí. Era necesario eso. Entonces, el tema central de toda la Biblia es redención del hombre. No hay otro tema. Y si usted dice, ¿pero qué es redimir? Pues es pagar una deuda que usted no puede pagar y que nadie puede pagar. Eso es redimir. Por ejemplo, si yo le debo 10 pesos a la hermana Maribel, pues eso yo se lo puedo pagar. Y si yo no puedo pagárselo, cualquiera de ustedes se lo puede pagar. Pero nuestra deuda en el cielo era tan grande que no había quien la pudiera pagar. Porque Satanás le puso aquel robo, aquello que Satanás logró en el Edén. Perdone que me meta un poquito, pero es que tengo que explicar esto. Aquel hombre que perdió la dignidad, la inocencia, cayó en pecado en el Edén, le puso en bandeja de plata a Satanás el mundo entero y todo lo que nace en el mundo. Y el precio que Satanás le puso al pecado del hombre fue la muerte. Es decir, Satanás no dijo, dame tanto, no, es la muerte. Y Dios se lo viene diciendo a los profetas, alma que pecare, esa morirá. Entonces, para entender que nosotros, la manera que nosotros conocemos a Dios, lo conocemos a través de ¿quién? A través de Cristo.
el Hijo de Dios encarnado, Dios hecho carne. Y aquí está diciendo, Jesús les está diciendo, ya le lavó los pies, ya comieron la cena. Ahora Jesús les está dando órdenes y les está diciendo, ¿creéis? ¿Creéis? No se turbe vuestro corazón. Jesús está viendo lo que otros no ven. Está viendo que el corazón de los discípulos está turbado porque Jesús les acaba de decir en la cena que uno de ellos lo va a traicionar y lo va a entregar. Y una de las cosas que los discípulos sabían era el deseo que ardía en los líderes de la nación hebrea, de los israelitas, de matar a Jesús. Para los discípulos no era ajeno el conocer las ganas, la ansiedad que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes del templo y los líderes del templo tenían de ganas terribles de matar a Jesús. Para ellos eso no era algo que ellos no conocieran. Ellos sabían que había una conspiración en todos lados para matar a Jesús. Y como Jesús está hablando de que su muerte, ya le dijo que alguien le va a traicionar, los discípulos están turbados. Y el Señor dice, bueno, pero si no, y ellos están diciendo dentro de sí, la turbación del corazón de ellos está diciendo, bueno, nos vamos a quedar solos. Y el Señor ahí es donde le dice, no se turbe vuestro corazón. Es decir, no se pongan, no se espanten, no se confundan, no se equivoquen, no tomen las cosas literal. Es decir, yo, dice ahí, creed, dice, creéis en Dios, creed también en mí. Lo que les está diciendo es que el que cree en Dios no tiene por qué turbarse. El Señor le está diciendo ahí, creéis en Dios, creéis en mí. Entonces, Felipe y Tomás tienen un problema de eso. Por eso yo le pregunté, ¿tiene usted problemas con la Trinidad? Porque hay mucha gente, hermano, que tiene problemas con la Trinidad. Y dicen, Dios es uno. Claro que Dios es uno. Pero en la manera de la manifestación de que Dios le da redención al hombre, hay una cristofanía, es decir, hay una encarnación. Cristo hecho hombre, Cristo nacido de mujer, Cristo hecho siervo, Dios hecho carne, el verbo de Dios encarnado. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que a Dios nosotros lo conocemos mediante la persona de Cristo. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés dijo, quiero ver tu rostro, a Dios nadie lo ve. ¿Y qué es lo que pasa? Si alguien ve a Dios, ¿qué pasa, hermano? Se muere. El hombre no puede ver a Dios. Nadie de los profetas, cuando la palabra del Señor en Éxodo nos muestra que Moisés le vio la espalda, eso fue a Cristo que le vio la espalda. No fue a un ángel, fue al Cristo hombre que iba a venir a hacerse hombre. A ese fue el que le vio la espalda. No fue a Dios, porque la Biblia misma nos explica en Juan que Dios es espíritu. Y como nosotros somos materia, no somos espíritu, Dios necesita reencarnarse en Cristo para traer redención al mundo. Por eso es que nosotros, Romanos capítulo 15, en el verso 6, por aquellos que tienen problemas en cómo entender la Trinidad, ahí dice, para que ustedes glorifiquen al Padre mediante el Hijo Jesucristo. Es decir, que nosotros tenemos que entender que nuestra relación con Dios es mediante el Hijo. Es mediante el Hijo de Dios encarnado. Por eso cuando usted dice, Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, usted está refiriéndose a ese mismo Dios. Y cuando usted se está refiriendo a Cristo, usted está refiriendo a ese mismo Dios, pero un Dios encarnado, manifestado en carne, hecho hombre, hecho siervo, para cumplir el final que era redimir al hombre del pecado. Cristo. Ahora, vemos que en esto que nosotros llamamos tricomía o somos trinos, Trinidad, nosotros vemos la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo manifestada. Dios dándolo unas, ¿cómo se llaman? Cuando usted no alcanza algo que está muy alto, ¿qué usted busca, hermano?
Busca una escalera, pues Dios nos está dando una escalera para que nosotros nos acerquemos a conocerlo a Él. Y una escalera para que nosotros lleguemos al conocimiento de Dios. Primero dice que nos habla por las aguas, de ahí nos habla por los vientos, nos habla por la naturaleza. Y Hebreos capítulo 1 dice, y en estos tiempos nos habla por Jesucristo. Es decir que Dios no se puede manifestar como Él es, no se podía manifestar tal como Él es. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice que un día, en el capítulo 15, le veremos a Dios tal como Él es, pero que ahora no le podemos ver. Ahora Felipe y Tomás tenían algo y le dice Felipe, ¿a dónde es que tú vas? Le dice. Ellos pensaban que Jesús se estaba moviendo del lugar. Y miren lo turbado, por eso es que cuando usted esté turbado de corazón no tome decisiones a la ligera. Porque cuando uno está turbado pierde capacidad, pierde la percepción, pierde la coherencia. Es decir, cuando usted tiene un corazón confundido, mire, no compre carro porque se va a comprar uno viejo que no le va a servir y lo va a dejar botado. Pero como cuando uno anda turbado, ay, es que no tengo cómo irme para el trabajo, no tengo cómo irme para la universidad, no tengo cómo hacer esto. Y el primero que dice, mira, te vendo el carro, ¿cuánto lo querés? Mira, estoy pidiendo 6,000, pero por ser a vos en 3,000. Y como usted lo necesita, hermano, aquí está la papa. Allá se le quedó el carro. Porque lo compró en una necesidad. Cuando está turbado su corazón, todas las cosas que usted hace cuando está confundido su corazón, todo lo que hace con un corazón confundido, le sale mal. Y los discípulos, el Señor les ha estado explicando y les está diciendo, les ha estado anunciando la muerte. Las últimas 5 semanas, Cristo anunció su muerte y los discípulos escucharon y ellos entendieron que Cristo iba a morir porque Pedro y todos le dijeron, sí Señor, nosotros vamos a morir también contigo y por ti. Ellos no estaban ajenos a que Cristo iba a morir, ellos lo entendían. Pero en este momento que se llegaba la hora, ¿cómo estaban ellos de su corazón? Estaban turbados. Estaban confundidos. ¿Alguna vez usted se ha turbado de su corazón? Cuando su corazón está turbado, usted puede ofender a una persona bien fácil, ¿no? ¿A cuánto nos ha pasado, hermano? Cuando usted está confundido, usted le llama a lo blanco negro y aunque sea negro. Y empieza como que, no es que está ciego, simplemente es que está viendo algo que usted quiere ver. Pero eso es lo que hace la confusión. Entonces, ellos están turbados y el Señor les dice, no, miren, no se turben. El hecho de que yo me vaya a ausentar por un poco de tiempo y no me verán, el Señor les está diciendo que ese poco de tiempo, nosotros lo entendemos hoy en retrospectiva para atrás, ¿verdad? Que está hablando de que Jesús iba a estar ausente de ellos unos cuantos días. ¿Al cuántos días resucitó? Al tercer día. Y en esos 3 días, hermanos, ¿qué pasó cuando usted está turbado? Cuando usted no entiende, no está asimilando bien. Por eso es que, hermanos, el que sabe escuchar es rico. ¿Usted sabía eso? Que los ricos, hermanos, son aquellos que escuchan. El rico para incrementar su patrimonio, ¿qué es lo que hace él? Se rodea de asesores, ¿verdad? Si usted es empresario un día, acuérdese que busque asesores. Y hay gente que estudia para eso, ¿verdad? Asesores, póngase un buen asesor económico que le esté midiendo la bolsa de valores. ¿Quién sabe, más estos impuestos tan jóvenes todavía? ¿Quién sabe, verdad? Rodéese de buenos asesores. Y el asesor le está diciendo, hoy es el tiempo de invertir, hoy es el tiempo de sacar, es el tiempo de meter, es el tiempo de sacar. Pero si usted lo está haciendo todo, usted solo, pueda que se confunda, pero si hay alguien que le está ayudando, pueda que no pierda. Entonces, estos discípulos en ese lapso de 3 días, nosotros vemos unos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, los famosos caminos de Emaús, que iban camino de Emaús, ¿se acuerdan? Iban platicando estos 2 discípulos. Uno, en Juan capítulo 21, unos ya habían vuelto a la pesca, otros ya iban para sus casas. Este Jesús que mataron era un gran profeta, pero se les había olvidado que así como él dijo que iba a morir, se les había olvidado que iba a resucitar. A la iglesia hoy en día se le está olvidando que
que Cristo viene por nosotros. Al igual que estos discípulos, por estar turbados y afanados y por qué se va a morir Él, la iglesia está olvidando que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestro corazón está turbado y estamos diciendo, pero es que la misma cantaleta por 2000 años atrás, que Cristo viene, yo me crecí escuchando que Cristo viene, que el fin se acerca. Pero acuérdese que la palabra de Dios dice que como en los días de Noé, unos estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Por eso la iglesia no puede estar turbada. Aunque vea, hermano, lo que está pasando alrededor, usted tiene que estar centrado. No quitar la mirada del blanco que es Jesucristo, permanecer en Cristo. Felipe dice, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, pero Felipe, le dice, tanto tiempo que yo he estado con ustedes y no me conocen. A veces nosotros, hermano, nos pasa las de Felipe. Hermano, nacemos en la iglesia, nos crecimos en la iglesia, nos envejecimos en la iglesia, tuvimos nuestros hijos en la iglesia, nuestros nietos en la iglesia, nuestros bisnietos en la iglesia, y al final de los días, hermano, nos pasa la de Juan el Bautista, que manda a preguntar a los discípulos, pregúntenle si es él o esperamos a otro. ¿Por qué Juan el Bautista estaba turbado? Porque estaba en la cárcel, hermano. Las situaciones, las pruebas turban tu corazón, turban mi corazón. Cada vez que viene una prueba, cada vez que viene una lucha, nosotros tendemos a ¿qué, hermano? A renegar. Cada vez que hay un problema en la casa, las hermanas son un poquito más impacientes. Nosotros los hombres aquí le ganamos a ellas, hermano. Alaben a Dios por eso. Pero las mujeres son un poquito más impacientes. Si algo no está bien, hermano, y que hasta que uno arregla lo que le están diciendo, lo dejan en paz, hermano. No es así, digan amén, porque no me dejan solo y ahí. Es que, mire, que le dije, oiga, Dios guarde, pero si antier fue que le dije, no lo ha hecho y es ahora. Mañana, le dije, y ese mañana se le pasa para pasado mañana. El día que descanse, le dicen, y ellas siguen ahí, dale, hasta que lo hacen a uno, hermano, beber. Así son ellas, hermano. Alabia a Dios, que esa es su naturaleza, nosotros la suya es así, la mía también es así, hermano. Así que qué bueno por eso. Pero entonces, Felipe está turbado. No entiende lo que Jesús le dijo. He estado con vosotros tanto tiempo y no veis que el Padre está en mí. Las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Y lo que no está entendiendo Felipe es que Jesús, el Dios hecho carne, el Hijo de Dios encarnado, el que lo viene a redimir. Y él dice, ¿a dónde es que tú vas? Pues Jesús ya les había dicho que iba a morir. Y que a donde él iba ellos no podían ir. ¿Por qué no podían ir? Bueno, está demostrado. Pedro, hermano, dijo, ¿qué pasó con Pedro? Pedro fue, pero no fue a hacer algo, a defenderlo, fue a negarlo. A ese lugar a donde Cristo iba, a la cruz, a pagar el precio, ahí nadie de nosotros podía ir. Solo el Hijo de Dios hecho carne podía ir ahí a la cruz y pagar el precio. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos de saber que nadie de nosotros, los que estamos aquí en la iglesia, estamos porque hayamos hecho méritos, hermano, o porque nosotros hayamos puesto algo, o hayamos hecho todo. No. Todo lo hizo Dios. Nosotros solo aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros. Todo lo ha hecho Dios. Y si usted se quiere pasar de inteligente y dice, yo doy gracias a Dios porque desde mi niñez le di mi vida a Cristo, pues dé gloria a Dios, hermano, que no llegó golpeado. Pero oiga, todo lo ha hecho Cristo, todo lo ha hecho Dios. Nadie. Pero ¿qué es lo que miramos cuando el corazón está turbado? Jesús les está diciendo, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Oiga, Jesús le dice, el verso 4, el verso 5, para que vean el 3, el contexto. Y se me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Qué les había enseñado Jesucristo, hermano? A ellos, a que creyeran en Él. Y les está diciendo, yo me voy,
voy a preparar un lugar. Y ahí le dice, pero no os dejaré huérfanos, no los dejaré solos, los enviaré. ¿A qué se le puede llamar Espíritu Santo también? Al Consolador. Por eso usted ya tiene otra palabra cuando usted ore. Oh Señor, envía al Consolador. Y está diciendo, Señor, envía al Espíritu Santo. ¿Ve? El Consolador es el Espíritu Santo. Y dice, el Consolador. Y dice, Jesús, el verso 5, vamos a ver Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le está diciendo, tú dices que no conoces el camino y me conoces a mí. Entonces si tú me conoces a mí, conoces el camino. Si usted quisiera, si se pudiera ir al cielo en un cohete de esos que lanza la NASA, ¿en qué dirección el hombre lo apuntaría, no? Para arriba. Hermanos, y para apuntarle un planeta, para estar cerca de un planeta, la NASA tiene que seguir la cronología de la Tierra, la cronología del planeta, y cuando el planeta hacen mediciones, cálculos, y en esas mediciones matemáticas y cálculos que no sé qué es eso, hermano, le apuntan ahí. Y ahí se acercan la máquina, el cometa, el cohete, y ahí hacen. Entonces, imagínense si el hombre dijera, vamos a hacer un cohete, vamos a ir a buscar el trono de Dios, porque todo el mundo sabe que hay un cielo y que Dios habita en el cielo. ¿Para dónde se fuera, hermano? Nos pasamos una eternidad, nacemos y nos morimos y no hallamos el camino para llegar al cielo. Por eso es que el único camino para llegar al cielo se llama Jesucristo, así de sencillo. ¿Y cómo lo encuentra? Viniendo a Él, muriendo en Él, para vivir en Él. Es decir, tiene que conocerlo, caminar en Él. O sea, le dice Jesús, yo soy el camino. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar al Padre? Jesucristo dice, yo soy el camino. Lo que nosotros tenemos que hacer es caminar. Caminar en las pisadas, en las huellas del Maestro, de Jesús. Vivir una vida como la que Él quiere que vivamos. ¿Y cuál es la vida que Jesús les dice a los discípulos? Mi paz os doy y mi paz os dejo. Y yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cuál es el camino entonces? Que nosotros vivamos en paz, hermanos. La paz no es esa paz de papel, de tratado. No. La paz de Cristo es algo más lindo. La paz de Cristo es esa paz que usted siente en el corazón. Hermano, ¿hay algo que se pueda comparar a la paz que da Cristo? No, en lo absoluto. No hay nada. Mire, hermano, no hay cosa más linda en esta vida que tener la paz con uno mismo, con Dios y con su prójimo. Porque muchas personas tienen paz con Dios, pero tienen una regazón con el prójimo. Y otros tienen paz con su prójimo, pero tienen una regazón con su propio ser. No les gusta cómo son. No les gusta su color de piel, no les gusta. Hermano, tenemos un solo disparate. Pero cuando tenemos la paz del Señor Jesús en nuestra vida, oiga, hermano, usted ande bien comido, no ande bien comido, la paz del Señor lo sustenta todo, lo llena todo. Ande usted desnudo o ande usted vestido, la paz del Señor. Miren, Adán y Eva vivían en la paz del Señor. A ellos no les importaba la marca de ropa. No les importaba, hermano. Ellos estaban ahí tranquilitos, sin que nadie los molestara, y hasta que el pecado llega. ¿Qué es lo que interrumpe la paz en el hombre? Eso se llama el pecado, hermano. Cada vez que usted pierde la paz en su interior, en su corazón, con Dios, es decir, que usted ya no tiene paz, porque cuando uno no tiene paz con Dios, uno lo siente, ¿no es cierto, hermano? Usted siente cuando usted no tiene paz con Dios, que usted se arrodilla y como que está arrodillado en piedras, hermano. No siente nada. Lo que empieza a dar es un gran sueño, una gran pesadez, y hasta que se queda dormido. ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos intentando orar, hermano? ¿Verdad?
Nos hemos quedado dormidos. Hermano, cuando no tenemos paz con Dios, todo lo empezamos a sentir que empieza y ¿qué pasa? El pecado. Entonces, el Señor le dice, yo soy el camino. Si me conocéis también, a mi Padre conocéis. Este discurso de despedida, entramos ahora a Felipe en el capítulo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta. Ahora Felipe le está diciendo, no. Lo que queremos es que tú nos muestres al Padre. Y así nosotros nos basta esto. Aquí es a donde el hombre se mete en problemas. La gente quiere conocer a Dios de una forma que Dios no se ha revelado. No, es que a Dios, hermano, solo falta que alguien diga, burra, en el nombre de Jesús, háblame como le hablaste a Abraham. No le va a hablar porque esos son casos especiales, hermano. Que la burra habló, el asno pues habló. Ahora Dios nos habla mediante ¿quién? Jesucristo. Y Felipe le dice, Señor, lo único que queremos es que nos muestres a ese viejito. ¿Cómo le llamaban? Alguien me dijo, ¿y quién es ese viejito? El Padre. Alguien me dijo algo así, hermano. No recuerdo quién fue, gracias a Dios que no lo recuerdo. Pero alguien me dijo, pastor, y el Papa de Cristo ya está bien viejito, ¿verdad? Pero recuerdo, ¿quién es ese viejito? Hermano, así venimos al Señor. Ahora sabemos que Dios es uno, hermano. Y que ese Dios se ha manifestado en el Hijo. Nos ha revelado en el Hijo. Y el Espíritu Santo, el Consolador que yo os enviaré, dice, estará con vosotros y está con vosotros. Cristo hablando de que Él estaba con ellos, pero que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo iba a venir a estar con ellos. Miren lo importante de que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oigan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí el 11 le dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, porque por las mismas obras, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todos los que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando usted tiene que pedir algo, ¿a través de quién lo va a pedir? A través de Cristo, hermano, Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que muestra Filipenses 2. ¿Por qué? Porque nuestra justicia delante de Dios en el cielo es, como dice Isaías 64:6, como que trapos de inmundicia. Aunque usted y yo ya seamos bautizados, hablemos en lengua, oremos, ayunemos, hermanos, caminemos de rodillas, nos vistamos bien. Lo que usted y yo hagamos delante de Dios sin la justicia de Cristo somos trapos de inmundicia. Desde el más pequeño hasta el más grande, trapos de inmundicia. Para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios. Dios ha establecido esto en vasos de barro, hermano. En algo que se puede quebrar para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que cuando nosotros pedimos, dame esto, dame un carro, yo lo pido en el nombre de Jesús. Y el Señor escucha, alguien está glorificando al Hijo. Alguien está glorificando al Hijo, reconociendo el nombre que Dios le ha dado. Que los apóstoles dijeron, porque no hay Israel, hermano. Y miren la contradicción, porque en Isaías 63:16, todos los israelitas conocían, cuando se referían a Dios, se referían como nuestro Padre. Nuestro Padre. Todo. Nuestro Padre. Ahora, Pedro, que es un judío, en Hechos 4 dice, porque no ha dado Dios a Israel otro nombre en quien nosotros podamos ser salvos. Ahí no es la ley, no es la Torá, no es la Chivá, no es nada, hermano, porque ahí anda un montón de gente hoy hablando judío, y porque hablan judío ya son santos, porque hablan hebreo, pues. Y andan allí, Shalom Elohim, y empiezan, hermano, a darle ahí con su ¿para qué, hermano? Más, ¿verdad? Entonces, miren, Israel reconoce a nuestro Padre. Entonces,
lo que a nosotros nos hace dignos, aceptables delante de Dios, es cuando nosotros venimos al Padre Celestial en el nombre del Hijo de Dios hecho carne, Cristo el Mesías, el que pagó el precio. ¿Quién es en hebreo? El escritor a los hebreos lo presenta como nuestro sacerdote, nuestro intermediario, el que habla con Dios por el pueblo. Era el sumo sacerdote, hermano, el que hablaba, el intermediario entre Israel y Dios. Un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, presentaba la ofrenda y hablaba, y Dios hablaba a él y él hablaba por todo el pueblo. Ahora Cristo dice que es nuestro mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, hombre. Cuando usted y yo pedimos, por ejemplo, allá hay una cita que vamos a ver más adelante, que dice, a veces Santiago, ¿verdad? Pedís y no recibís, ¿por qué? O Gálatas, porque pedís mal. Y lo que pedís lo estás pidiendo mal. Y a veces, ¿por qué estamos pidiendo mal? Porque estamos pidiendo, oh Elohim, oh Jehová Jireh, oh Jehová Shalom, oh Jehová Rafa, oh Jehová Tefekú, oh Yaholé. Y empezamos a darle a todos los nombres. Esos son los nombres de Dios por los cuales la gente se ha referido a Dios. Pero nosotros, ¿en qué nombre pedimos? En el nombre de Jesús, porque las bendiciones, hermanos, vienen en el nombre de Jesús. Nosotros pedimos en ese nombre que sobre todo nombre es el que honra al Padre. Es decir, Dios se honra en su Hijo, que fue encarnado, hecho hombre, el que pagó el precio por nosotros. El Espíritu Santo, hermano, importancia del Espíritu Santo. Este es un discurso que sigue, hermano. Jesús se está despidiendo. Él está a punto de ser entregado para morir. Dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice? Cuando usted ve a una persona, ay, es que yo amo tanto al Señor. Entonces, échale una chequeadita a ver cómo estamos con las palabras del Señor. Porque, hermano, de decir nadie se queda pobre. ¿Cuántos aman al Señor? ¡Amén! ¿Cuántos dicen un gloria a Dios a nuestro único amor? ¡Gloria a Dios! Y uno le chequea los mandamientos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mandamiento os he dado, dice el Señor. ¿Y cuáles son los mandamientos que os he dado? Un mandamiento nuevo, el apóstol Pedro lo presenta, hermano, en su carta, y dice, un mandamiento nuevo os he dado. ¿Y cuál es el mandamiento? Que nos améis unos a otros así como yo os he amado. Y usted ama a Dios. Y el Señor dice, si no amáis a vuestro prójimo que lo veis, ¿cómo amarás a Dios que no lo ve? Las contradicciones, a veces nosotros, porque somos tan contradictorios, hermano, en nuestra vida, y por eso no impactamos en las demás gentes allá, porque decimos una cosa y aparentamos otra. Usted dice que ama, pero no guarda los mandamientos del Señor. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Bueno, amarás al Señor con toda tu fuerza, tu mente, y a tu prójimo como a quien dice. Qué fácil es ir al cielo, ¿verdad, hermano? ¿No le parece que es tan fácil que Dios nos acercó tanto la escalera, hermano, que de esa escalera podemos adquirir la salvación de todos los lugares? Es una tarima grande que el Señor nos ha puesto para que nosotros alcancemos la salvación desde ahí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Guardar los mandamientos. ¿Y a quién estamos honrando nosotros cuando guardamos los mandamientos? Usted no honra al pastor, usted no honra a la iglesia. Primero honra a Dios y después a la iglesia y después a su familia, cuando usted y yo obedecemos los mandamientos. Pero cuando nosotros desobedecemos los mandamientos, ¿a quién estamos deshonrando? Cuando el hijo pródigo peca en Lucas, que es una parábola expresada por Cristo, el hijo pródigo reconoce su pecado. ¿Y contra quién reconoce el hijo pródigo su pecado? En primer lugar, el hijo pródigo dice, ¿he pecado contra quién? Contra el cielo y contra ti. Los mandamientos de Dios reflejados. ¿Ven? El cielo, amarás a Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dice, si me amas, ¿qué tenemos que hacer? Guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Dice, yo rogaré al Padre. Oiga, ¿por qué el Señor no me bautiza en el Espíritu Santo? Quiero lenguas, quiero fuego. Quiero poder de Dios, quiero unción. Oh, yo quiero. Pues mire, empiece por guardar los mandamientos.
y todo lo que pida al Padre, creyendo en tu nombre lo hará. Pero muchas veces queremos recibir, hermano, lo que usted ve en otro, a ese le ha costado. Muchas veces, hermano, mire, si a usted le gusta mi van, la van esa que ando yo, esa van bonita, eso está lindo, hermano. Los jóvenes de aquí eso le van a pedir a los padres que le compren algo parecido a mi van. Especialmente Valmori. Ahí le va a decir: Roberto, cómprame una van como la del pastor. Eso a mí me cuesta. Así cuando usted ve la unción en otro hermano, en vez de empezar a decir: ese hermano solo es que se la pica, empiece a picársela a usted también, hombre. Ay, ese hermano se la lleva de espiritual, ese hermano aquí. Pues mire, hermano, cuando el río suena es porque lleva piedra. Y como en la iglesia no todos son sordos ni todos son ciegos, así que mire, hermano, asegúrese que sus oídos estén bien y sus ojos estén bien. Porque cuando alguien está turbado, por ejemplo, cuando alguien ha sido lastimado en la iglesia, hermano, ¿a qué llega a la iglesia? ¿A qué llega? A ver, no disfruta el mensaje, hermano, porque está diciendo: a ver qué me va a caer ahora, dice. A ver a quién me va, a ver qué me van a decir ahora. Y hermano, y eso, mire, es que eso es como aquel hermano, le debía 1.50 y le dice: hey, vos prestame 1.50, lo que sabía es que le estaba cobrando, hombre. Que le debía 1.50 y le va a buscar prestado al que le había prestado 1.50. Aquel entendió que era que le estaba cobrando el 1.50, porque le buscó exactamente la misma cantidad. Así nos pasa a nosotros, hermano. Muchas veces queremos, Señor, juego, queremos ya, y a veces vamos a hacer, miren, los profetas, hermano, ¿qué hacían, hermano? Reprender demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué dijo el demonio? Ah, sí, a Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo. ¿Y ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Y qué pasó, hermano Germán? Los desnudaron y salieron desnudos y heridos. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos que Dios nos use sin guardar los mandamientos. Acuérdese de esto. Si usted quiere que Dios lo use, ¿qué tiene que hacer? Verso 15. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y ahí viene, mire, y yo, dice, como resultado de usted guardar los mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Nosotros, la iglesia, tenemos una gran riqueza, hermano. Está rico, usted lo puede disfrutar en la casa, todo esto, y las veces que usted quiere, hermano, este versículo. Nosotros tenemos una riqueza tan enorme. Miren, antes del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, por ejemplo, vean los profetas. Cuando venía el Espíritu de Dios sobre los profetas escribían la fecha en que el Espíritu Santo vino a ellos, por ejemplo, y vino el Espíritu de Dios sobre Isaías, hijo de Amós, en los días del rey Josías, y lo está. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo venía, era un hecho histórico. Y hoy usted y yo, el Espíritu Santo puede venir a la hora que le dé gana. Y no solo puede venir, el plan, el diseño de Dios es para que habite y esté con nosotros. Ya no es que viene, antes venía y se iba. Por ejemplo, cuando usted ve, ¿quién es el que escribió más salmos del libro de Salmos, hermano? ¿Quién es, güey? ¿Ah? Los hijos de Coré, pero hay un hombre ahí. En singular es David. Pero ¿y cómo es que David escribía salmos tan bonitos, hermana Alma? Y después David podía ir y matar a uno de sus fieles soldados. Porque cuando escribía los salmos, el Espíritu Santo venía sobre él, pero se iba. Es como el creyente, hermano, que un día tuvo juego, pero ahora ya no tiene nada. Se le fue. Como dijo el hermano Gigi Ávila, se le fue el juego a los zapatos. Antes lo tenía, hermano. Y ahora quedaron solo vestigios ya.
Pero ¿por qué fue, hermano, que se fue? Bueno, aquellos lo fechaban. Usted fecha, hermano. Mire, hermano, el Espíritu Santo no es alguien que solo quiere estar aquí a la hora del culto, no. Él quiere ir con usted a su cama, a su trabajo. Él quiere ir con usted a donde usted va. El Espíritu Santo quiere ir con usted. Pero usted tiene que permitírselo. Eso es el diseño de Dios. Os enviaré un Consolador para que esté con vosotros. No dijo para que los visite. No. Para que se quede con ustedes. Eso es el Espíritu Santo. Hermano, la riqueza de la iglesia es tan grande. Si usted quiere el poder del Espíritu Santo viviendo en su vida, empecemos por guardar los mandamientos de Dios. Ay, pero es que son 10. No. Acuérdese que dijo Jesús, 2 mandamientos nuevos he dado. ¿Cuál es, hermano? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué dice? Y a tu prójimo. ¿Y qué dijo aquel riquito, hermano? Listo. ¿Y quién es mi prójimo, Señor? Pues el Señor se le llevó más. Mira, venía de Jerusalén y hirieron mal. Los ladrones le salieron a uno y lo dejaron medio muerto. Pasó un levita de la tribu de Leví, los sacerdotes. Pasó de lejos y lo vio. ¿Y qué dice ahí? Y pasó el sacerdote, el que ofrecía ahí, hermano. ¿Y qué pasó también? Y pasó y de lejos lo vio. Y pasó un samaritano. Uno de esos que nosotros le decimos a esa gente que está buena, gente pecadora, ¿verdad? Que no quería ir a la iglesia. Uno de esos pasó, hermano. Y pasó uno de esos que nosotros dijimos, mire qué feo ese, mire qué pecadores. Y dice que se movió a misericordia, lo tomó y lo llevó al mesón. Y le dijo, ¿cuál de esos es el prójimo? El que usó de misericordia. Ve y haz lo mismo tú también. Eso es lo que usted tiene que hacer. Hacer lo mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como usted mismo, y después pidamos el fuego de Dios. ¿Quiere usted ser bautizado en el Espíritu Santo? Pues empiece por guardar los mandamientos de Dios. Muchas veces nosotros queremos todo, hermano. Es como queremos todos los beneficios, pero sin dar nuestra información. Ahora ya había unos muchachos por ahí y no querían dar, no, pero ¿para qué quieren mi información? Es necesaria. Cuando usted vaya que va a adquirir algo, le pidan información, ¿no? Día de nacimiento. Y ahí ya lo ponen en el sistema y ahí le va. Pero muchos de nosotros, Señor, dame de ese juego que dicen que tú tienes. Y el Señor no le dé el juego, ¿por qué? Porque lo que menos usted y yo queremos hacer es guardar los mandamientos de Dios, hermano. Pongámonos de pie en esta hora. Le decimos gracias, Señor, en esta hora. Ayúdanos a amarte cada día más, Señor. Amar tu palabra.